Y comenzamos entonces. Bueno, básicamente la coyuntura política de este tiempo nos pone en una situación, por decir, compleja. Esta complejidad tiene que ver básicamente con estar en la situación de tener que elegir entre dos candidatos, Gabriel Boric y José Manuel Kast, donde claramente están en juego las opciones que desde nuestra perspectiva son opciones cristianas. Nosotros obviamente tenemos una posición que ustedes supondrán cuál es, que es clara, específica y categórica. Sin embargo, particularmente en el mundo evangélico pentecostal, hay una fuerte línea de apoyo a el candidato de la derecha, Kast, y eso obviamente nos mueve a reflexionar sobre si los cristianos tenemos que fijar un compromiso claro y definitivo por ciertos valores, cuáles son estos valores y cómo abordamos y enfrentamos el momento político histórico que estamos viviendo. Como le decía, nosotros como izquierda cristiana tenemos una clara definición. Nos parece que no podemos bajo ninguna premisa respaldar un gobierno que de alguna manera intenta, a través de la democracia, establecer formas dictatoriales de convivencia, que naturalmente representa el candidato Kast. Sin embargo, hemos querido dialogar y hemos, para esos efectos, invitado al obispo Emiliano Soto, que esperamos que se incorpore en algunos minutos más. El obispo Emiliano Soto es pastor y obispo de la Iglesia Evangélica Pentecostal Reformada, y es uno de los pastores y obispos evangélicos que ha tenido un claro compromiso por la democracia y una clara apertura respecto y sensibilidad respecto a los temas fundamentales de derechos humanos. Él también ha promovido como un elemento central lo que es para los pueblos evangélicos y protestantes muy importante, que es la libertad religiosa, que de acuerdo a su concepción es mucho más que la libertad de culto. Como les decía, esperemos que en unos minutos más se nos incorpore para escucharlo y poder conversar con él y preguntarle. Por otra parte, nos acompaña el padre Alejandro Fabres, que es un padre de la Congregación de la Misión, más conocido como los padres vicentinos o los padres San Vicente de Paul. Es importante decir que San Vicente de Paul es el santo de los pobres, y hay toda una identificación desde esa perspectiva con lo que son las necesidades de las personas más carenciadas, más afligidas de nuestra sociedad. El padre Alejandro es un sacerdote muy conocido y muy querido y con un alto compromiso con los derechos humanos. Por eso nos ha parecido muy importante escucharlo y escuchar su mirada y la perspectiva de cómo abordamos esta coyuntura en que estamos los chilenos y chilenas. Sin más, muchas gracias, padre Alejandro, por estar nuevamente con nosotros. En nombre de la izquierda cristiana, le doy un fraternal saludo y le dejo la palabra para que usted desarrolle el tema desde la perspectiva que a usted le parezca pertinente. Bueno, yo agradezco a ustedes como organización, a la izquierda cristiana y a todos los laicos y laicas comprometidos con el mundo y los procesos populares, esta invitación que me hicieron a que conversemos, a que reflexionemos un poco sobre lo que significa el tema de ser cristiano, lo que significa esta opción preferencial por los pobres y el por qué en esta coyuntura política que nos vemos enfrentados hoy día, hay uno de los programas que a mí personalmente me parece que es más cristiano que el otro. Hay un programa que es más evangélico que el otro, y ese es el de Gabriel Boric. Sea como sea, nos guste o no nos guste, hayan cosas que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, a mí en lo estructural, en lo macro, me parece eso. Hace un par de días atrás escribía yo un artículo que salió publicado en el Facebook, que es el Sapo de Chile, donde justamente yo me presentaba y decía que yo soy un cura, vivo en Tierra del Fuego, soy un cura normal, no soy teólogo,
trato de dedicarme en mi labor pastoral a acompañar, tengo distintas realidades y estoy tratando de hacer un caminar y un reflexionar desde la Biblia, desde el Evangelio, tratando de hacer un discernimiento personal y también con la gente de lo que significa hoy día vivir esta realidad de sensibilidad frente a los pobres. Y hoy día creo que más que nunca al mundo cristiano y a nosotros como pastores también, no podemos estar ajenos a esta coyuntura y tenemos la obligación de tomar postura. Hoy día no es un tiempo de callar, como decía una canción, que es también algo que dice el profeta Jeremías: tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. Porque hoy día estamos en un tiempo en el cual, justamente por toda esta situación, tenemos que arriesgarnos, a pesar de las complicaciones que esto nos pueda traer, de las situaciones que podamos acarrearnos personalmente. Creo que tenemos que ser valientes y tenemos que trabajar desde dos elementos que son centrales: la verdad y la esperanza. Entonces, desde ahí que yo quiero empezar a posicionarme en esta conversación, porque ¿cómo no tomar postura, cómo no tomar posición cuando hoy día ciertos grupos se han arrobado la identidad cristiana para un fin determinado en este corte ideológico en el cual nos vemos enfrentados? ¿Cómo no tomar postura cuando esta opción que se está levantando, muchas veces ellos dicen defender la vida, y sin embargo mancillan la vida de tantas personas, porque en este programa que están levantando quieren obligar a nuestros adultos mayores a trabajar hasta edades muy avanzadas? Siguen defendiendo como un valor irrestricto la propiedad privada. Siguen pensando que los migrantes son un tema dañino para nuestra sociedad. Siguen mintiendo descaradamente. Y todas esas cosas hoy día nos obliga a nosotros a mirar desde el Evangelio y desde la Biblia qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. En todos los textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios toma postura por el ser humano. Y hay una frase, hay un término que a mí me gusta mucho y que hace referencia a esta postura y a estos pobres: los anahuíes, el término anahuí. Y el término anahuí es un término que habla de los pobres de Yahvé. Estos pobres que no tienen nada y que lo único que tienen es su confianza en Dios. En el texto de los Levíticos, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver referencias constantes a este grupo social y especialmente centrado en tres personajes que son centrales: el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Y por qué son tan importantes para Dios y tan queridos para Dios? Vamos a partir hablando, o yo voy a partir hablando de los huérfanos. En la sociedad judía, tanto los niños como las mujeres no eran considerados sujetos de derecho. Tenían que tener a alguien que respondiera por ellos. Y cuando nosotros hablamos del huérfano, no hablamos del huérfano de madre. En el texto bíblico siempre se habla del huérfano de padre. ¿Por qué? Porque es el hombre
desde una cultura machista y patriarcal como es la cultura judía, es el hombre el que puede tomar decisiones o que puede responder por otro. La mujer no puede hacerlo porque no tiene derechos sociales. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del huérfano, es aquel niño o adolescente que no tiene quien responda por él, que no tiene quien se haga cargo de él. Desde el mismo contexto, la mujer es una persona sin derechos. Sea el padre, sea el esposo, sea un hijo mayor, eran quienes tenían que responder por ella. Cuando se habla de una viuda, es una viuda que no tiene quien responda por ella. No nos mencionan al padre, si es viuda no tiene esposo. Así que por lo tanto es una persona sin derechos. Y el extranjero es aquella persona que por no pertenecer, no tener la nacionalidad y llegar a vivir a un espacio, no tiene derechos ni sociales ni políticos, y en ese contexto tampoco tenía derechos religiosos. Es decir, tanto el huérfano como la viuda como el extranjero son sujetos sin derechos, son prácticamente mirados como objetos. Y por eso para Dios son tan importantes y son tan queridos. Y por eso en el texto del Levítico siempre se nos pide que tengamos compasión y misericordia hacia los pobres de Yahvé, hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el extranjero. Esto mismo se ve señalado en los textos que hablan, dentro del mismo contexto del Levítico, de la propiedad privada, la cual para los judíos no es un bien absoluto, ya que en tiempo de jubileo, que se marcaba cada 40 o cada 60 años, se les daba la libertad a los esclavos, se dejaba la tierra reposar y se devolvía aquella propiedad que había sido obtenida por hipotecas, por préstamos, por una serie de situaciones. ¿Para qué? Para que la tierra y la estructura social volviera a tener un grado de equidad. Ese es el sentido que hay en cuanto al jubileo y en cuanto a la devolución de todo esto. Y el valor de la vida en el mundo judío está entendido no solamente como el valor del nacimiento, sino que justamente a través de todas estas leyes que se van planteando, la vida no solamente se respeta al nacer, sino que se respeta y se tiene que valorar en toda su trayectoria dentro de los seres humanos. Desde el Antiguo Testamento, todas estas cosas que he señalado, Jesús las hace presente también. Y por eso es que Jesús tiene la capacidad de relacionarse con todo el mundo, pero especialmente Él hace una opción preferencial por los pobres. Jesús no era cualquier persona. Nosotros tenemos que entender que Jesús era considerado dentro de su estructura judía primero un rabí, un maestro. Y eso ya lo sitúa en una categoría especial. Lo segundo
Jesús tenía una profesión heredada de su padre y por eso era conocido como el hijo del carpintero. En un tiempo en que la mayoría, por no decir todas las cosas, se construían de madera, era una profesión bastante cotizada. Sin embargo, Jesús, sabiendo y teniendo claro también su misión, decide dejar todo eso. Deja sus privilegios, deja una serie de cosas para arriesgarse a encontrarse con el mundo de los pobres. Y por eso su evangelización o su discurso parte en un lugar muy sensible, Galilea. Cuando nosotros pensamos en el mapa sociopolítico de la Palestina de la época, tenemos tres regiones centrales. Judea, donde estaba Jerusalén, donde estaba el Santo Santorum, donde estaba el templo, donde se tomaban las grandes decisiones políticas, sociales y religiosas de la época. Samaria, que era una región principalmente compuesta por comerciantes, por donde pasaban las caravanas, y donde los samaritanos tenían una visión bastante práctica o pragmática de la vida de fe. Yo siempre lo explico, cuando se lo explico a los niños en el colegio, les digo, ellos aceptaban de todo. Ellos creían a lo mejor en Dios, pero si pasaba un mercader que les traía un idolotito de Persia, lo recibían porque igual era importante por si acaso. Si pasaba un comerciante romano y les regalaba la figura del emperador del momento, lo recibían porque da lo mismo nomás. Y así consecutivamente. Y por eso la visión que tenían entre los judíos y los samaritanos no era muy buena, porque también se da este contexto, pues este contexto en el cual los samaritanos les daba exactamente lo mismo, ellos no acudían mucho al templo. Y tenemos Galilea. Y Galilea es la región de los pobres, es la región de los pescadores. Y sabemos, los que hemos vivido en Puerto, los que trabajamos en esta cercanía con el mundo obrero, que los pescadores tienen una vida bastante dura. Se tienen que levantar muy temprano porque las faenas de pesca parten a las 3, 4 de la mañana. Se tiran las redes, se saca el producto del mar, se vuelve a la costa. Hay que sacar el pescado, hay que venderlo, pero hay que inmediatamente también dejar preparadas las redes, los espineles y todas las cosas que hay que hacer para poder continuar la faena al día siguiente. Por lo tanto, son tareas arduas, difíciles, no siempre bien remuneradas, y en la cual a los hombres y mujeres de la pesca no se les da fácil ir al templo, no se les da fácil cumplir las tareas rituales, porque tienen que trabajar. Lo mismo que pasa con nuestro pobre pueblo muchas veces, y más todavía con nuestro pobre pueblo explotado hoy día por los retail, donde generalmente les dan un día a la semana de descanso, que no es el día sábado ni el día domingo, porque los días fines de semana son los días que más ventas tiene el comercio en los malls, en los centros comerciales. Así que esos días ni pensar que se los van a dar libres. Si le dan a un matrimonio, a uno el día martes, al otro le dan el día jueves, así que la vida de familia se hace cada día más compleja. Son extenuantes las jornadas porque el mall parte trabajando temprano y cierra muy tarde. Tanto así
que yo recuerdo una vez en que en una ciudad determinada había un grupo de sacerdotes muy contentos porque les habían ofrecido la posibilidad de celebrar Eucaristía en el mall. Y ellos lo encontraban espectacular, porque decían, ahí vamos a encontrar la gente y vamos a poder hacerlo y todo. Y yo les hice la siguiente reflexión: qué bueno que el mall se preocupe de tener todo. Ya no solamente tienen alimentación, no solamente tienen entretención, sino que ahora van a tener vida espiritual ahí. ¡Qué maravilla! Y nosotros vamos a ir a celebrar misa al mall, que es el gran templo de Mamón, el dios del dinero, que vamos a ir a celebrar misa para hacer que sea completita la ida al mall. Vamos a poder tener la vida espiritual ahí porque recibimos la comunión y después vamos al templo del consumo. ¿Qué nos diría Jesucristo? ¿Qué pensaría Jesucristo si hacemos esa opción de aliviarle la carga a los grandes empresarios, a los grandes retail y darles la posibilidad de que tengan todo ahí? A mí personalmente me duele el estómago pensar que alguien pudiera ir a celebrar una Eucaristía al mall, porque no es el lugar. No puedo celebrar yo la Eucaristía, la acción de gracias que nosotros los cristianos católicos tenemos, pensando en toda la gente que es explotada en esos lugares. Y por eso la figura de Jesús me hace sentido de esa mirada cuando Jesús hace una opción preferencial por los pobres, justamente partiendo su discurso en Galilea, eligiendo en Galilea a sus discípulos, caminando con ellos y recorriendo los distintos lugares hasta llegar a Jerusalén, y lo hizo muchas veces. En los textos bíblicos, cuando se habla de cambiar de lugar, cuando se habla de movilizarnos, la gran invitación que está en el sustrato del texto es al desacomodo. Nosotros estamos invitados a desacomodarnos, a dejar nuestras ópticas y nuestros prejuicios para ir más allá, para aprender a mirar y a conocer al otro, para encontrarnos con el otro. Y desde ese momento nosotros miramos las bienaventuranzas. Y me centro en 3 bienaventuranzas que Jesús nos dice. Felices los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para Jesucristo es tremendamente importante buscar siempre la justicia. Y no solamente la justicia humana, que a veces llega tarde, y cuando la justicia llega tarde ya no es justicia, sino que también tenemos que buscar la justicia diaria, esa justicia de la cual nosotros tenemos que hacernos responsables como hombres y mujeres justos, hombres y mujeres que buscamos el bien común, que buscamos la equidad de unos para con otros, que buscamos una salud equitativa, que buscamos una educación de calidad para todos y todas, que buscamos la posibilidad de que todos tengan una vivienda digna, que buscamos la posibilidad de que todos sean reconocidos en sus derechos sociales y civiles, sin importar la condición social, el credo ni el género que cada uno de nosotros tenga. La segunda, bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. Y la paz, yo siempre digo que no significa pasividad, porque a veces nosotros tenemos frases que son medias complejas, los cristianos. No, padre, yo no me meto en tal cosa porque quiero llevar la fiesta en paz. No, padre, yo no opino de estos temas porque no, yo no quiero meterme en lío. A mí muchas veces me han escuchado, especialmente cuando tengo estos discursos o cuando tengo estas opciones, de que yo no soy hombre de paz.
como que la paz me tiene que llevar a mí a no tomar decisiones, como que la paz me tiene que llevar a mí a no tomar posiciones, como que yo no tengo por qué definirme. Es que usted no debía tocar estos temas, padre, usted no puede hablar de esta contingencia, porque usted tiene que ser hombre de paz, usted tiene que ser un hombre que aglutine. Mal podría yo ser un hombre de paz y no involucrarme y no tener una opinión cuando Jesucristo siempre tuvo opinión de todo lo que estaba pasando en su entorno. Y lo tercero, felices los pobres de espíritu. Y a veces nosotros malentendemos también esta frase, porque pensamos que los pobres de espíritu son solamente aquellos pobres que siendo ricos lo dejan todo. Sí, efectivamente. Hay gente que tiene esa capacidad de no pegarse a los temas materiales, y creo que eso es muy importante. Pero eso también nos involucra a nosotros tomar opciones por los pobres y tomar opciones preferenciales por los pobres. Y para eso nosotros tenemos que sacarnos nuestros prejuicios, tenemos que sacarnos nuestros preconceptos para poder construir entre todos lo que queremos construir, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios, queridos hermanos, no va a bajar del cielo. El reino de Dios lo construimos en nuestras acciones concretas, en el día a día, en el aquí y en el ahora. El reino de Dios lo construimos desde nuestras acciones solidarias, donde podemos construir acciones que buscan la justicia para todos y no para algunos. Donde pensamos, como yo siempre lo digo, porque a nosotros nos ha metido en la cabeza que los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. Y yo siempre digo que eso no es verdad. Yo creo que está mal pelado el chancho nomás, como diríamos en buen chileno. Cuando yo veo algunas familias que tienen mucho y veo a la gran mayoría de los chilenos que no tienen nada, yo digo los recursos están mal repartidos solamente. Cuando yo miro todas estas cosas, me digo que es imposible hoy día no tomar postura y no mirar todas estas cosas desde el ámbito evangélico. Y preguntarme, ¿qué diría Jesús hoy día en este momento? ¿Cuál sería la opción en radicalidad que Jesús me invita a tomar? Y especialmente cuando este grupo privilegiado de la sociedad se arroja a la defensa de la vida, por ejemplo, y se dicen pro vida, y defienden no al aborto, no a la eutanasia, que para mí también son temas morales complicados. Pero se olvidan que el Estado de Chile tiene la obligación, porque la Iglesia y el Estado estamos separados desde 1925, que el Estado tiene la obligación de velar no solamente por quienes tienen la misma moral o tienen los mismos pensamientos que yo, sino que tienen la obligación de velar por todos y todas. Que no solamente me preocupo de la vida del que está por nacer, sino que me tengo que preocupar de la vida y de una buena vida de los que ya han nacido. Y eso significa, vuelvo a tocar temas centrales, darles una educación digna, de calidad, equitativa para todos y todas, que tengan la posibilidad de tener una vivienda digna, donde puedan desarrollar una vida en familia constante. No sé si ustedes se acuerdan del chacotero sentimental. Ahí hay una de las historias que a mí me conmovió profundamente, que es la historia de esa pareja que no podían hacer el amor en su casa
y que ella estaba prácticamente con un estado de frigidez profunda porque tenía miedo a meter bulla, porque no podía tener ese ámbito tan importante para la sociedad como es demostrarse amor con su pareja. Qué terrible que un matrimonio, que una pareja no pueda realizar ese acto íntimo de amor porque viven hacinados y no tienen las condiciones sociales para poder vivir esa básica dignidad del amor. Qué terrible que se digan algunos pro vida y no generen condiciones laborales adecuadas para que la gente pueda disfrutar de esa vida y tengan que trabajar hasta los 65, 70 y 75 años con un sistema previsional que tenemos hoy día que nos está consumiendo y que no nos deja ser libres y que más encima se aprovecha de los recursos de todos los trabajadores y trabajadoras y son los grandes monopolios y los grandes empresarios los que se hacen dueños de esos recursos. Y las jubilaciones tienen término. Y la gente después queda de brazos cruzados. ¿Cómo me puedo decir provida o se pueden decir provida si no tienen la capacidad de mirar al hermano y de vivir desde un negacionismo constante de las atrocidades y brutalidades que en nuestra historia reciente vivió nuestro país? Cuando hay un candidato que promueve hoy día la expulsión y la, entre comillas, regulación de la migración, cuando la migración siempre ha sido un derecho del ser humano, y cuando fueron ellos mismos los que promovieron esas marchas brutales que se hicieron en Iquique, por ejemplo, donde hubo gente que terminó viendo cómo les quemaban lo poco que tenían, ¿cómo se pueden decir que esas personas son pro vida? ¿Cómo se pueden decir esas personas cristianas? ¿Cómo podemos decir que el programa político que este personaje está promoviendo tiene un sentido ligado al Evangelio, ligado a lo que Jesucristo propone, si es el mismo Jesucristo el que ha hecho una opción preferencial por los pobres, mirando a los pobres en esa condición? ¿Cómo podemos decir que este candidato es cristiano cuando quiere hacer un retroceso con la mujer y quiere prácticamente quitarle los derechos y dejarla desde una perspectiva social descubierta nuevamente, porque quiere cercenar el ministerio que tanto esfuerzo costó levantar, el Ministerio de la Mujer? Quiere quitarle protagonismo en la sociedad. Quiere dejarla sin derechos, porque para poder tener derechos tiene que estar casada. Es decir, volvemos a la situación que hablábamos antiguamente, desde esta estructura patriarcal, desde esta estructura paternalista, desde esta estructura machista, en la cual si no tiene un hombre que responda por ella, ella no va a poder presentarse ni a proyectos, ni sacar beneficios porque no está casada, no porque ellos promueven la familia. Y justamente porque promueven un modelo de familia, porque no es la familia la que están promoviendo, es un modelo de familia, es que ellos también están en contra del matrimonio homosexual o el matrimonio homoparental. Cuando no hay respeto por la diversidad, cuando siguen patrocinando el derecho irrestricto a la propiedad privada y no se preocupan del sentido de la ecología, del respeto por la madre tierra, cuando quieren seguir privilegiando a las grandes forestales y a los grandes elementos o a los grandes productores hoy día en zonas de sacrificio prácticamente en nuestra sociedad,
como son, por ejemplo, la tercera y cuarta región, donde las mineras están consumiendo a los pequeños pueblos de la región, donde los grandes asentados productores de paltos, por ejemplo, están consumiendo también los pocos recursos hídricos que existen en esas zonas. ¿Cómo podemos decir que ese proyecto es un proyecto cristiano y es un proyecto acorde con el Evangelio si Jesucristo se opone a todas esas cosas? Porque Jesucristo se opone a la avaricia. Y lo que estamos hablando hoy día es de una avaricia desmedida, de un sentido de entender al hombre, a la persona humana, como un engranaje del empresariado. Desde esa experiencia es que yo digo que el proyecto político y social que presenta Gabriel Boric, con todas las deficiencias que pueda tener, es mucho más evangélico, mucho más cristiano que el proyecto que presenta este otro personaje. Eso es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Esa es mi parte de la conversación. Agradezco nuevamente esta posibilidad y disculpen que no haya reflexionado a lo mejor desde textos bíblicos, que no haya entregado citas bíblicas, pero creo que, primero vuelvo a decir, no soy teólogo, soy un cura que está tratando de hacer una reflexión igual que ustedes, que está buscando la verdad. Y la verdad trato de encontrarla desde Jesucristo que me muestra a los pobres, desde Jesucristo que me dice que nos amemos los unos a los otros, que seamos respetuosos y que busquemos siempre el bien común. Así que muchas gracias. Gracias a usted, Padre Alejandro, por su reflexión. Vamos ahora a invitar a quienes quieran comentar o preguntar eventualmente al Padre Alejandro a que se anoten en el chat y pidan la palabra, y yo los voy habilitando para efecto de que podamos iniciar el diálogo sobre la riqueza de la presentación del Padre Alejandro Fabres. Vamos a empezar dándole la palabra a nuestro compañero y amigo Héctor Soto Busto desde la aldea de Héctor. Desde Longaví, desde Longaví, eso, me había tupido. Te doy la palabra para que comentes o preguntes. Gracias, Fernando, un saludo a todos y a todas, un abrazo fraterno. Gracias, ¿cierto?, al padre Alejandro Fabres. Muy interesante, digamos, lo que nos acaba de entregar como mensaje. Yo le quisiera hacer una pregunta en el sentido de fe y política. El cómo conjugamos la fe, ¿cierto?, en la política. Entendido, ¿cierto?, la política como un servicio también al prójimo. ¿Ya? Es tan desprestigiada esa palabra, pero como la entendemos, como yo la entiendo, la política es un servicio, es una entrega, ¿cierto?, al prójimo, aquel, digamos, que está de alguna forma cerca de nosotros, cerca en el sentido solidario, comunitario y de amor. ¿Cómo conjugamos, padre, ese binomio de fe y política? Muchas gracias. Padre Alejandro, ¿usted prefiere contestar al tiro o prefiere sumar otras preguntas? ¿Cómo conjugamos el tema de la fe y la política? Bueno, la fe, yo siempre me acuerdo de las definiciones que a mí me enseñaron en el seminario cuando yo estudiaba. ¿Y qué es la fe? La fe es la respuesta que yo doy a la revelación de Dios en mi vida. Esa es la fe. La fe no es ninguna otra cosa. Y la respuesta que yo doy desde esa experiencia la tengo que dar donde yo vivo, pues en medio de... Y por eso justamente la fe yo la vivo en la sociedad. Y los documentos de la Iglesia a mí me enseñaron que la política es la forma más alta y más sublime de la caridad y del servicio a la persona humana. Por lo tanto, esta dimensión de la fe y política
yo la conjugo perfectamente en cuanto a mi entendimiento de que a través de la política, porque la política ¿qué es? Es el cuidado y la protección de la polis, de la ciudad. Y por eso nosotros somos ciudadanos, porque vivimos en una ciudad, vivimos en un entorno, y es en ese entorno donde yo tengo que tomar las grandes decisiones y tengo que tener las grandes preocupaciones por el ser humano. Si yo no soy capaz como creyente de tomar estas decisiones en pro de mi prójimo, entonces, ¿cómo puedo vivir la fe? La fe y la política se conjugan ambas para entender que la política es el arte de servir a los demás, no de servirme yo. Yo creo que ese es el gran problema que hoy día nosotros tenemos, que hemos desvirtuado el sentido más profundo de la política, y por eso es importante que los agentes políticos, los militantes, redescubran este sentido, los dirigentes redescubran este sentido, el sentido del servicio, el sentido de la caridad, el sentido de la justicia por el otro, de la gran preocupación por el otro. Es desde ahí que yo puedo hacer esta unión entre la fe, porque nada de lo que le sucede al hombre le es indiferente a Dios, primero, y segundo, la fe sin obras es una fe muerta, es pietismo puro. La fe tiene que tener obras, y esas obras yo las expreso desde mi accionar político. Recuerden que nosotros, y eso lo define Aristóteles, nosotros somos animales políticos. Nosotros somos animales que vivimos en sociedad y que tenemos la obligación dentro de esa sociedad de vivir constantemente preocupados unos por otros. Yo no puedo estar tranquilo, no puedo estar bien si mi prójimo no está bien. Y por lo tanto, desde esa experiencia es que yo tengo que levantar un proyecto político, y ojalá teñido desde la mirada del Evangelio, para poder hacer una experiencia concreta en la vida de lo que Dios a mí me pide. ¿Es eso la santidad? Yo siempre le digo a la gente que la santidad está muy relacionada con todo este tema, porque ¿qué es ser santo? Ser santo no es andar ni escuchando voces ni viendo cuestiones extrañas. Ser santo es hacer bien lo que yo tengo que hacer bien aquí y ahora, algunos dicen con la ayuda de Dios. La fe y la santidad están ligadas, y la política, que es el arte y la preocupación por el otro, porque es el arte y la preocupación por la ciudad y sus ciudadanos, siempre no se pueden separar. No sé si respondí la pregunta, pero desde ahí es de donde la tenemos que conjugar. Desde una acción concreta, desde una acción coherente de la vivencia del Evangelio, de la vivencia de la fe, en las acciones concretas del día a día. Gracias, Padre Alejandro. Hay dos palabras más solicitadas. Josefina Lira tiene la palabra, y luego Romy Bernal. Mi banda de repente es maluca, entonces me avisan cuando no se escuche bien. Pero mira, cortito, en la inspiración de esta convocatoria que han hecho como Izquierda Cristiana estos compañeros y todos los que estamos participando de esta conversación. A mí hay dos cosas que me llaman profundamente la atención, y que, aunque no soy activa en la Iglesia Católica, tengo una formación y un legado espiritual y religioso cristiano fuerte. Y yo creo que hay en este momento, como lo que se está jugando en este momento en Chile, tiene símbolos que son muy fuertes con la tradición cristiana. Y yo quería destacar dos, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la voz enorme a lo largo de todo Chile pidiendo dignidad, ¿no? Es decir, esto ya no es el debate ni de los parlamentarios, no es el debate de la gente que está metida más de cerca en la administración del poder. Aquí fue un pueblo, ¿ya? Un pueblo que no puede ser sino soberano de sí mismo,
¿ya? Y soberanos unos con otros. O sea, esto fue un grito a lo largo de todo Chile, hasta que la dignidad se transforma en una cultura de convivencia. Es decir, lo que nos estamos diciendo unos a otros, no podemos seguir un minuto más viviendo como vivimos. Entonces yo creo que en gran medida el tema de la dignidad se está jugando en esta elección presidencial y sobre todo creo que se está jugando en la constituyente. ¿Mm? Ahí tenemos otro gran símbolo porque también, ¿no es cierto?, aparece esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que la sociedad, que somos todos, se reúna, se convoca a sí misma para poder definir otra convivencia, ¿ya? Y no da lo mismo en relación a la Asamblea Constituyente, que yo creo que tiene una relación que quería, digamos, ligar constituyente con dignidad y con derechos humanos, ¿ya? O sea, la convocatoria a tener una convivencia en dignidad, a reconocernos dignos, o sea, está en la base de nuestra afirmación de que estamos hechos a imagen y semejanza de lo bueno de Dios. Entonces, una sociedad totalmente perdida, ¿ya?, en el reconocimiento del otro, a nivel de una explotación. Bueno, ya el padre, ¿no es cierto?, lo dijo claramente y lo vivimos día a día y hace años que estamos a lo largo de la historia de Chile. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante donde no da lo mismo la posición que se tome, ¿ya? Entonces yo veo muy relacionado dignidad con derechos humanos, muy fuertemente, y hay un clamor, ¿no es cierto?, por poder construir una convivencia en el respeto de los derechos de cada uno, otorgarles, ¿no es cierto?, respaldo institucional, y reconocer además, ¿ya?, el derecho a participar, no solamente a través de un voto, sino en los territorios, en la toma de decisiones. Porque ¿cómo vamos a tener una convivencia en derechos si no tenemos los actores sociales reconocidos? Y no están reconocidos. O sea, el debilitamiento de los sindicatos es impresionante. No tenemos participación territorial, las juntas de vecinos son muy débiles, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay un núcleo muy, muy potente, muy fuerte, muy humano, y yo digo, ¿y cómo nos vamos a hacer los lesos a esta vuelta? Es imposible, ¿ya? Entonces quería destacar dignidad, derechos humanos, constituyente y democracia. ¿Mm? A mí me gusta mucho que podamos recordarnos, ¿cierto? Y política, como dice el padre, ¿ya? Porque la política es el arte de poder convivir unos con otros, ¿ya? Y no es solamente administración de poder. Por eso que no podemos aceptar, ¿ya? Y hay que conversar mucho cuando la gente, entre uno y otro, nos dice, no, yo no tengo nada que ver con la política, o estoy en contra de la política, estoy en contra de los políticos, ¿ya? Podemos estar insatisfechos con los partidos, pero no podemos renunciar a ser políticos, es una manera de convivir con el otro. Y la democracia es deliberación. Es deliberación. Con quien no tengo acuerdo, con el que tengo acuerdo y con el que no tengo acuerdo. Y tiene una máxima. En democracia yo nunca puedo hacerte desaparecer, ¿ya?, del mapa político. Y eso es fundamental. No te puedo excluir. Puedo estar en profundo desacuerdo, puedo perder, puedo ganar, pero no te puedo hacer desaparecer del mapa. Entonces yo quería destacar que estamos en un momento donde los signos son telúricos, telúricos y son evangélicos, ¿ya? Y por lo tanto, es una lástima que usemos, ¿no?, la religión para tomar posiciones tan sumamente, yo diría que violentas, realmente. Todo el juego que se ha hecho con la violencia, ¿no? Es decir, manifestarse socialmente, querer hablar socialmente en una sociedad que no tiene canales de participación. Entonces inmediatamente tú recibes el mote de que eres un violento. Eso no puede ser. Bueno, hasta ahí lo dejo. Creo que estamos viviendo un momento extraordinario y
y por supuesto que en mi caso también me interpreta mucho, ¿ya? La opción de Boric, porque creo que ahí se generan ciertas condiciones para construir un Chile distinto. Tenemos que avanzar hacia un Chile distinto, no podemos seguir en esto. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Josefina, por tus comentarios. Quiero contarles que ha ingresado nuestro segundo invitado, el pastor y obispo Emiliano Soto. Le damos la bienvenida, obispo Emiliano. Le pido que habilite su micrófono. Le agradecemos mucho su presencia. Entendemos que razones superiores lo obligaron a ingresar un poco más tarde. Y por tanto ahora le vamos a dar la palabra para que usted aborde desde la perspectiva que a usted le parezca pertinente este momento histórico que estamos viviendo, cuáles son las perspectivas desde lo cristiano frente al proceso presidencial que estamos en este momento enfrentados. Así que después de saludarlo, y le dejo la palabra para que usted pueda desarrollar su tema en un lapso de unos 15 o 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Agradezco la invitación a este panel, saludar a cada uno de los asistentes a este foro y referirme a lo que estamos pensando con respecto a esta segunda vuelta presidencial desde la perspectiva cristiana. En realidad tenemos dos opciones que para algunos lógicamente tienen un acercamiento mayor y para otros tal vez son posiciones extremas de uno y de otro lado. Y lo que comúnmente algunos llaman votar por el mal menor. Para mí, no me pierdo en el sentido de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación. Y eso aparece como una palabra de sabiduría de Salomón, apuntando a lo que es el concepto de cómo entendemos la justicia a nivel personal, cuando somos justificados por Dios a través de Jesucristo, pero también cuando habla de justicia para una nación. Estamos hablando de algunos elementos que nos parecen tremendamente importantes y que no nos podemos perder. Muchas veces hablamos de valores y de principios, y si bien es cierto, el principio de la vida es importante, el principio de lo que es el ser tal vez es el más importante. Me refiero a la dignidad del ser, me refiero al ser humano propiamente tal, con todos sus derechos, con todos sus valores que Dios lo establece sobre el escenario de esta tierra. Le dio la posibilidad desde Adán de poder crecer, multiplicado y sojuzgar la tierra. Y a partir de ese momento nosotros tenemos estos principios establecidos en el corazón para referirnos y también tratar al otro con respeto, en igualdad de condiciones. Nosotros estamos viviendo en una nación que definitivamente y lamentablemente el concepto de la economía social de mercado, que todos conocemos como neoliberalismo, que hasta este tiempo ha venido cada vez más degradándose y hemos caído en una corrupción alrededor nuestro de una infinidad de instituciones que todos hemos sido testigos en un país como Chile, donde hay un grupo de personas que pareciera ser que tiene todo el país controlado y con los mayores recursos, donde los medios de comunicación están controlados precisamente por los grupos económicos que trascienden más allá de nuestras fronteras. Y esto es tremendamente preocupante en lo que ha pasado con las AFP, con la ISAPRE, con la inmobiliaria y una diversidad de otras instancias en el cual lamentablemente, desde el punto de vista también bíblico, aparece el becerro de oro presente en nuestra sociedad. Y ese becerro de oro que pareciera ser que hay muchas personas que están adorando ese formato, esa idea, esa propuesta que en un momento dado se internalizó en Chile, que para mi entender creo que ya capotó, que ya terminó, y es importante una transformación, que queramos hacerla gradualmente, en paz, y lógicamente con la gran mayoría del país,
donde los que en un momento dado podemos considerarnos demócratas, personas de entendernos unos con otros, aplicado desde la perspectiva cristiana, creo que el sentido de justicia para todo tipo de personas, especialmente para el más desposeído, para el más pobre, para el más angustiado y que está viviendo en situaciones extremas todavía en este país. Todos sabemos que el índice de la pobreza en Chile ha subido, ha crecido, especialmente en este último gobierno, lamentablemente. Todas las crisis, tanto crisis sanitaria, crisis económica, crisis social que hemos estado viviendo, y el gran clamor de Chile, que el 19 de octubre se puso en evidencia, donde se clamó a nivel de país, de muchas ciudades, donde el punto principal de las personas fue pedir dignidad, dignidad, un valor importante en el ser humano, y que es importante entenderlo de una forma intrínseca. Cada uno de nosotros necesitamos presentarnos dignos ante el otro. Creo que el hecho de haber votado a favor de una nueva constitución, si bien es cierto, por un lado nos puede dejar tranquilos en este tiempo y en el coger todas las podríamos decir, los pensamientos, los planteamientos, las decisiones que también muchos de nosotros tenemos para ese proceso constituyente, pero creo que no basta si no hubiera un presidente que pueda avalar la nueva constitución, porque de otra manera creo que vamos a retroceder, especialmente en el valor de los derechos de las personas. Y yo me quiero referir específicamente con respecto a quienes somos los cristianos. Los cristianos en una sociedad diversa, nosotros al menos como mundo evangélico, nosotros no tenemos una libertad plena, a pesar de decir que existe una libertad de culto, pero en Chile, en esta constitución actual, no existe libertad religiosa plenamente, donde tal vez conceptos como la discriminación del Estado a la diversidad religiosa es tan notoria, es tan evidente para nosotros que vivimos un desfase, que vivimos una posición tal vez menor que lo que es las otras religiones, y somos notoriamente afectados al interior de las instituciones, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, donde un capellán católico es general castrense, nominado por su santidad, pero por otro lado un capellán evangélico que le pagan una dieta menor a uno solo cuando están funcionando más de 40 capellanes al interior, en el caso de la institución de carabineros, o en el ejército, o en la armada, donde la diferencia es tremendamente notoria, donde las libertades para este segmento religioso son cada vez más escasas y menores, y hay una discriminación de parte del Estado y de todas las instituciones de una forma notoria, evidente. Nosotros hemos solicitado a la señora Loncón la posibilidad de incluir este concepto libertad religiosa, y creo que se está recogiendo porque en esta diversidad hay un respeto para todas las realidades religiosas en el país, y no tan solamente para una que tiene la preeminencia, que tiene inclusive el favor de, digamos, de algunos legisladores, y por qué no decirlo, de algunos presidentes. Y en este caso para nosotros, lamentablemente, un personaje que está siendo parte del movimiento trinitariano o del Opus Dei o Legionario de Cristo, lógicamente va a funcionar dentro de una élite religiosa, y que definitivamente va a preferir a una sola religión, la que él es parte de esa religión. Me parece no bueno que se utilicen los principios y valores que por la fe nosotros profesamos. Sí, profesamos esto de que nosotros creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí, nosotros somos partidarios de la vida, pero no por esos valores que podamos tener vamos a ser utilizados. Y por otro lado, respetar a las personas que piensan diferente, porque también aquí el concepto de la libertad de decisión o la libertad de conciencia de cada uno debe ser tomado en cuenta, debe ser marcado por el respeto de la diferencia de otros que no está pensando tan igual como nosotros pensamos.
hay personas al interior del país que están declarando y haciendo conforme a su propio pensamiento y tal vez colocando una posición más bien dictatorial sobre el otro, que dejarlo ser persona, dejarlo ser una persona que pueda también desarrollarse sobre esta vida, y me refiero a personas que tal vez no son declarados como hombre o como mujer, que ellos también tienen el derecho a poder no tan solamente ser personas y también profesar una fe. Nos preocupa lo que está ocurriendo en el país y esperamos de que el país esté recapacitando, apuntando específicamente, como bien decía la señora Josefina Lira recientemente, esto de que todos podamos tener el valor de la dignidad, respetarnos unos con otros, vivir en una sociedad donde la democracia sea la forma en la cual se gobierna y el respeto para el uno y el otro. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Estamos dispuestos a poder responder alguna consulta si el tiempo lo da. Muchas gracias. Gracias a usted, obispo, y vamos a continuar con las palabras. Le vamos a dar la palabra ahora a la compañera Romy Bernal. Romy, habilita tu micrófono y puedes preguntar ya o comentar ya sea tanto lo del padre Alejandro como del obispo Emiliano Soto. Primero agradecerles a ambos por estar aquí presentes. Me hace muy feliz que podamos conversar, conocer la opinión de dos corrientes, digamos, cristianas. A mí me preocupa, la gente tiene como la mala visión de que cuando uno habla del bien común, casi que es como que somos comunistas, que estamos pensando en cómo preocuparnos por las otras personas, repartirle todo a todo el mundo y cosas por el estilo, cuando este es como más bien es como un principio cristiano. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los cristianos que están apoyando a esta persona, digamos, a este candidato a la presidencia, que enarbola los valores cristianos? Yo entiendo lo que dijo el padre antes, que enarbola los valores cristianos y en la práctica no lo es, porque no se preocupa por los más vulnerables, por los más pobres, por quienes no van a ser protegidos si sale él, porque el Estado es el que tiene que encargarse de proteger a los más vulnerables. De lo contrario, ¿quién lo va a hacer? La verdad es que me gustaría que ambos me dieran su opinión en relación a cómo es posible, digamos, que quienes profesan el cristianismo estén tan confundidos para no elegir una opción correcta o para levantar candidatos, por ejemplo, al Parlamento, que no están, digamos, pensando en responderle a quienes nos invita Jesús a responder. Y eso me pone en duda, o sea, ¿realmente son cristianos y cómo es que el resto se deja manejar tan fácilmente? Digamos, en las dos iglesias, digamos, en la católica y en la evangélica, y que además algunos llaman a votar y yo no sé si eso se puede o no se puede, y llaman para votar por uno, por otro, sin pensar en los programas, o sea, sin enseñar a la gente piensen, vean los programas o decidan con seguridad, no, vayan y voten por este individuo. Yo quiero que me puedan orientar o aclarar un poco qué es lo que está pasando con las personas de fe, o por las personas que creen tener estos valores cristianos. Gracias, Romy. Le vamos a dar la palabra primero al obispo Emiliano y luego al padre Alejandro para responder esta pregunta. Obispo Emiliano, por favor. Bueno, yo creo que son varios elementos por los cuales uno de los candidatos apunta al segmento cristiano. Primero está esta campaña del terror, donde se habla de la ideología que es antidios. ¿Cuál es la ideología antidios? El comunismo. Por lo tanto, ahí hay una
una cantidad de personas que tiene terror a esa palabra, no piensa que son personas tan igual como nosotros y tienen su forma de pensar que es bien, es diferente, y mientras ellos estén dentro de del, hablemos así, de la parte democrática, del relacionamiento con otros, yo creo y soy partidario de no tener ningún tipo de temor. La presidenta Michelle Bachelet ya gobernó con el Partido Comunista, tuvieron, para mí, a entender, y relacionamiento especialmente con algunos ministros de Estado como Marco Barraza, un excelente ministro del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, digamos, personas que estuvieron presentes. Entonces, pero hay una campaña de terror con respecto a eso. Segundo, la utilización de los principios y valores que nosotros profesamos con fe. Se ve al candidato, por decir, Boris, a veces no tocando estos temas, pero sí se ve muy presente en el lenguaje de Kass, el hecho de supuestamente fortalecer los principios y los valores cristianos, y apunta a estos dos principios que yo decía antes, tanto el valor de la vida como también lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, o la familia. Entonces, para un cristiano es muy atrapante esto, y es por eso que yo hablo de la utilización, porque también hay otra vuelta dentro de esta realidad. Se formó por un segmento cristiano evangélico dentro de este mismo proceso un partido político evangélico que se llama Partido Conservador Cristiano, y que hizo un pacto junto con Kass por tener una línea de pensamiento muy cercana con él. Ahora, y eso es una realidad, y aquí llevó a eso, que muchos evangélicos adscribieron también a esa propuesta. Entonces, están esos elementos presentes y que son bastante fuertes, bastante vehementes. Y hay una campaña del terror de que todas las personas que en un momento dado no pensamos como ellos, inmediatamente somos rotulados como comunistas. Y eso, digamos, es el miedo que muchas personas cristianas evangélicas no se atreven ni siquiera a poder decir absolutamente nada. Gracias, obispo. Padre Alejandro, le habilité el micrófono para... Gracias. Ya, perfecto. Sí, ya te escuché, Fernando, agradezco. Bueno, primero que todo, concuerdo plenamente con lo que la Josefina señalaba. Esta voz general que se levantó en nuestro pueblo pidiendo dignidad. Y aquí hay un tema que nosotros tenemos que tener presente. Yo creo que nuestra sociedad hoy día está pidiendo un cambio de paradigma profundo desde esta mirada economicista que hemos mantenido durante todos estos años, porque hay que ser muy honesto en que tanto la Concertación como la nueva mayoría se acomodaron a un modelo político y social heredado de la dictadura, y no hubo cambios profundos, sino que hubo, a mi entender, cambios cosméticos de repente. Se avanzó mucho en muchas cosas, pero no cambiamos el fundamento central de todo esto, que es la Constitución de 1980. Entonces, por eso es tan importante hoy día respaldar el proyecto constituyente para poder cambiar este paradigma desde esta mirada economicista a una mirada mucho más humanista social, donde el ser humano sea el gran protagonista de todo esto. Entonces, eso es lo primero. Así que agradezco las palabras de Josefina, y sí, también concuerdo con ella en cuanto a que en nuestra sociedad existen grandes invisibilizados. A mí siempre me hace sentido una frase que nosotros en la iglesia usamos mucho, que se usó mucho también en la década de los 80, la voz de los sin voz. Pero yo siempre digo que los sin voz hace mucho rato que entraron en la historia y que también tienen muchas cosas que decirnos, y a veces nosotros por nuestras propias estructuras nos gusta seguir manteniendo esta hegemonía y no dejar hablar a nuestros hermanos. Entonces, yo creo que desde ahí también viene la respuesta de lo que nos estaba preguntando nuestra compañera con respecto a qué es lo que hace que los cristianos hoy día tengan una respuesta un poco timorata y adherente, digamos, a este cristianismo conservador que plantea este otro candidato.
Y aquí concuerdo con el pastor con varias cosas que él señaló. Primero, esta campaña del terror que sí efectivamente se ha levantado, en el cual el candidato ha manejado muy bien el tema del comunismo, el tema del comunismo, el tema del comunismo, como que fuera el gran demonio de nuestra sociedad. Y nos olvidamos que históricamente en nuestra sociedad chilena el Partido Comunista siempre ha tenido un comportamiento profundamente democrático. El Partido Comunista ha integrado 3 grandes coaliciones históricas en nuestra sociedad. El Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, la Unidad Popular con Salvador Allende, donde mantuvo una respuesta bastante más pacífica, inclusive de lo que fue el Partido Socialista, y justamente la nueva mayoría con Michelle Bachelet. Entonces creo que desde esa perspectiva es importante que nosotros hagamos recuerdo también de la historia de Chile y le enseñemos a la gente que nuestro enemigo no es el comunismo que nosotros podríamos pensar que pueda estar ahí, sino que nuestro gran enemigo es el individualismo que se ha cimentado en nuestra sociedad, este individualismo que nos hace mirar nuestro ombligo y decir mientras yo esté bien, el resto me importa un carajo. Y esto ha sido producto justamente de todos los años y de todo lo heredado desde la dictadura. La dictadura nos dejó este proceso en el cual yo primero, yo segundo, yo tercero. Mientras yo esté bien, el resto no me interesa. Y también este seguimiento responde a una formación bastante más dogmática que espiritual que ciertos grupos cristianos tienen. Aquí muchas veces estos grupos hacen mucho referencia al catecismo de la Iglesia Católica, es que el catecismo de la Iglesia Católica, como que el catecismo fuera el gran libro que tiene que regir nuestra vida y nuestra formación moral, y nos olvidamos que el gran libro es la Biblia. Es la palabra de Dios revelada al ser humano, la que tiene que ser la gran carta GAM que nosotros tenemos para conocer el pensamiento de Jesucristo. El catecismo puede ser muy bueno, pero también tiene sus deficiencias porque el catecismo es una estructura muy humana, donde nos habla de muchos ámbitos morales en los cuales yo puedo estar de acuerdo con algunos y también en profundo desacuerdo con otros. Y lo último es por qué este candidato ha tenido tan buena acogida en ciertos sectores, y especialmente en ciertos sectores cristianos, es porque ha explotado 4 palabras que nos hacen mucho sentido o nos han hecho mucho sentido en nuestra sociedad: orden, seguridad, progreso y libertad. Han sido 4 palabras que él ha utilizado constantemente en sus discursos y que la gente ha ido comprando, y que cuando se provocan estos brotes de violencia, estas situaciones, tanto en la Araucanía como en Santiago, en la revuelta, etcétera, etcétera, y la gente dice, no, es que yo ya estoy aburrido del desorden, del caos, de esto, de lo otro, y apelan justamente a estas palabras, orden, seguridad, progreso y libertad, es que este es el candidato que nosotros necesitamos, porque este es el candidato que va a poner mano dura, este es el candidato que va a terminar con la delincuencia, este es el candidato que va a terminar con el terrorismo. Y nosotros muchas veces no nos preguntamos, frente a la violencia en la Araucanía, por ejemplo, frente a las situaciones de violencia que a veces se viven en el mismo Santiago, el tema de la delincuencia, ¿quiénes están metidos detrás de todo esto? ¿No estarán metidos los grandes monopolios económicos? ¿No estarán metidos el tema del narcotráfico, que es un tema muy fuerte en nuestras poblaciones y que muchas veces está situado dentro de las estructuras de poder también que existen, estas estructuras invisibles que a veces nosotros no queremos mirar y no queremos reconocer? Todas estas cosas hacen que muchas veces este pueblo de fe, por llamarlo de alguna manera, responda con un miedo hacia un progresismo que es mucho más abierto a una mirada general y que se cobije en este pensamiento reclutativo, en este pensamiento intimista,
pseudo cristiano, porque yo no lo puedo llamar cristiano, pseudo cristiano, que da respuestas desde el orden, desde la seguridad, desde el progreso y desde la libertad a las personas que no entienden qué es lo que significa el Evangelio y qué significa el pensamiento de Jesús. Eso. Gracias, Alejandro. Le vamos a dar la palabra a Belardo, que ha estado pidiéndola hace un buen rato, y luego vamos a hacer el mismo procedimiento. Le vamos a dar la palabra para que responda al pastor Emiliano Soto y luego a Alejandro, al sacerdote Alejandro Fabres. Muchas gracias. Yo quiero primero dar gracias por la invitación y por la ponencia y claridad de los aportes del pastor y de Alejandro. A mí me parece que son muy fortalecedores, clarificadores. Pero quisiera opinar de algo como paralelo. Es que a mí me parece que, bueno, a mi modo de ver, vivimos una época extraordinaria porque es una época de cambios. Estamos en cambio. En Chile, yo diría, yo me voy a remitir a Chile, se están dando lo que los obispos llamaban los signos de los tiempos. Los tiempos hablan por sí mismos. Y en este mundo, este mundo secular, ya el Concilio Vaticano habló de la legítima autonomía del mundo secular en la Gaudium et Spes, al mismo tiempo que habló de la legítima libertad de conciencia de cada ser humano para optar por lo que cree en su corazón, que está en la dignitatis humani. En esa perspectiva, el mundo avanza y ha avanzado prescindiendo del cristianismo. La economía, lo social, lo político, en todo lo cultural, en todos los ámbitos, se ha prescindido de lo cristiano. Y no lo digo como carencia, lo digo como un fenómeno, es un hecho en sí. Entonces, en este momento vivimos dos proyectos políticos, dos humanismos diferentes, en que el cristianismo aparece como no teniendo nada que ver, y sin embargo habría que rescatar muchos valores de esto, de una propuesta por lo menos. Y en la propuesta de Boris me parece que está cargada de valores que son paralelos o que coinciden con el cristianismo, pero que lo cristiano aparece como ajeno, distante, con un lenguaje lejano a la época que vivimos, con un lenguaje religioso como vacío de sentido para la época y para el mundo, para el interlocutor político, social. Entonces, bueno, ese es un aspecto. Lo segundo es que el candidato de derecha, a mí me parece que con el título de Partido Cristiano, lo que él hace es un fundamentalismo preconciliar, casi decimonónico. Y sin embargo, las organizaciones cristianas no han sido capaces de derribar esos falsos argumentos, ese falso fundamentalismo que no está en la tradición de los últimos 70 años de la Iglesia. Pensemos en el concilio con la Gaudium et Spes, pensemos en la Publón Progressio, la Octogésima Advenia, pensemos en Medellín, Puebla, que son documentos revolucionarios, pensemos en la presencia que tuvo la Iglesia, en el caso de la Iglesia Católica, y que hoy día no la tiene, porque no se pronuncia frente a este fundamentalismo que yo encuentro nefasto, y no ha habido una voz autorizada, institucional, desde las iglesias cristianas que señalen que esto es falso, que este señor lo que está afirmando es falso de falsedad,
absoluta, no tiene fundamento lo que él afirma respecto de la vida humana, del matrimonio, de las libertades. No tiene fundamento en eso. Y si se remite al derecho natural, el derecho natural fue inventado por Santo Tomás en la Edad Media y corresponde a otra visión del mundo. Entonces con esto termino. Lo que yo quería apuntar es que me parece que hay que buscar las corrientes cristianas, católicas, evangélicas, luteranas, etcétera, tienen que buscar otro lenguaje, otro modo de acercamiento, no partir desde la capilla hablándole al otro, sino hablar con un lenguaje que no corresponde, que no es entendible para las mayorías. Si el cristianismo quiere aportar en cualquiera de sus iglesias, en cualquiera de sus acepciones, si quiere aportar, va a tener que pensar otro lenguaje, otra manera. No basta la preocupación por los pobres. Yo hablo, ni nombrar a los pobres siquiera. Yo soy un profesor jubilado que hablo desde un rincón de la comuna de La Granja. Vivo con lo justo y necesario. Y he vivido siempre en la granja y he caminado, nunca he tenido auto, he caminado siempre a pie, en micro, en metro, hacinado. Entonces, a mí me corresponde escuchar 40 minutos de disparos y fuegos artificiales a la 1 de la mañana, cuando yo sé que en la bandera, estoy cerca de la bandera, cuando en la bandera hay una gran comisaría. Veo el tema, y con esto termino, veo, por ejemplo, que el tema del narcotráfico no es un tema que el narcotráfico se haya ganado nada. El tema es la abstención de las policías frente a eso. Porque no es posible que en el norte, al norte donde yo vivo, que está San Gregorio, con una gran comisaría, se produzcan disparos y balazos y fuegos artificiales a las 12, 1 de la noche y por 40, 50 minutos. No es un disparito al aire, un fueguito por aquí. En la bandera es lo mismo, en la Pintana es lo mismo. Entonces, yo creo pero ahí entro en Honduras porque yo creo que hay un problema profundo de la abstención de las policías respecto a la delincuencia. No es que no sean capaces, sino que se han abstenido durante este periodo Piñera y durante los periodos anteriores también en que se les ha permitido eso, no se les ha controlado. Entonces yo para terminar, quería decir, le agradezco la invitación, pero a mí me parece que habría que repensar el aporte del cristianismo desde otro lenguaje y con otro modo de acercamiento. Gracias Abelardo. Como estamos en el tiempo ya, hay 2 palabras solicitadas. Vamos a dar las palabras para que ellos comenten o pregunten y al final le vamos a dar la palabra al obispo Emiliano Soto y al padre Alejandro Fabres para que ellos cierren el encuentro del día de hoy. Vamos a darle la palabra entonces a José Frías. José, ¿puedes activar tu micrófono? Ahí estás. Ya. Buenas noches a todos. Muy brevemente, para que alcance el tiempo. Bueno, lo primero, a raíz de estas interesantes conversaciones que hemos escuchado, hacer un énfasis en la cultura, no solo económica, sino en la cultura neoliberal en que estamos metidos, ¿no es cierto? Que explota a los pobres, que explota la naturaleza, que explota a los pueblos indígenas y destruye toda la cultura comunitaria, etcétera. Papa lo ha gritado, hay iglesias evangélicas y un montón de organizaciones que hacen énfasis en esto, ¿verdad? Bueno, desde ahí nos topamos con un problema que no es uno más, sino que es el más grave e importante en este momento, que es el calentamiento global, el cambio climático, donde científicos nos dan 15 años para parar, si no nos vamos a la deriva total, ¿no? Y otro tema es la mirada que no he visto en el programa en
programa de Boris, que por cierto no nos queda otra, eso está, no hay duda alguna que tenemos que apoyarlo. Pero no se habla ni una palabra de América Latina, de otros pueblos, entonces creo que además de la urgencia de convencer persona a persona de que gane esta candidatura, pero nos quedan desafíos muy importantes para adelante porque, como digo, estos tres elementos que he tocado me parece que son fundamentales, especialmente el cambio climático, y muy a la pasada están en el programa, así que tendremos que meterlo nosotros. Gracias, buenas tardes, noches. Gracias, José, por tus comentarios. Y vamos a darle finalmente la palabra a Juan Cárdenas. Juan, activa tu micrófono, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Soy Juan, tengo 29 años y quería hacerle unas preguntas, dos preguntas en realidad, una religiosa o teológica y otra más política. La teológica creo que tiene que ver con que me den la opinión ambos sobre qué opinan sobre el hecho que creo que nosotros podríamos estar muy de acuerdo acá, sobre el hecho de que José Antonio Kast Rist no es que sea el anticristo, sino que es un anticristo. ¿Qué opinan sobre esa afirmación? Y segundo, en lo político, quería preguntarles sobre, respecto a todo esto que se ha hablado, respecto a la separación de lo secular con lo religioso y la autonomía, ¿qué opinan sobre el hecho de que exista una ley que dé privilegio tributario a las iglesias cristianas? ¿Debería acabarse eso? ¿Debería acabarse esa ley que da privilegio a la iglesia cristiana en materia tributaria? Esas son dos cosas que quería preguntar. Gracias, Juan. Vamos entonces a darle la palabra primero al obispo Emiliano Soto. Obispo tiene que reactivar su micrófono para contestar o reaccionar respecto de estas tres últimas intervenciones. Ahí está habilitado ya. Bueno, son preguntas confrontacionales. Esto de que el señor Katz sea un anticristo o anticristiano, yo creo que la perspectiva en la cual él enfrenta su propia fe es de acuerdo a la forma como él entendió el cristianismo. Y es por eso que hay deformaciones en lo que es la esencia del Evangelio. Y él, digamos, por un lado, es partidario de la muerte, cuando se trata de personas que no piensan como él, y por otro lado, puede defender la vida con el tema de decir no al aborto. Estoy tratando de poder explicar de que son perspectivas diferentes. Yo no creo que sea precisamente el anticristo, sino que él tiene una perspectiva de ver el Evangelio o el cristianismo de una manera diferente a la nuestra, en lo que es justamente algunos conceptos que nosotros sí le damos un valor más profundo que él, como lo que hemos mencionado hoy día, el caso de la dignidad humana, el caso de la justicia, el caso de la solidaridad, el respeto por el otro, u otros valores que podríamos ser largo mencionar. Probablemente la formación que él tuvo fue diferente y que lo coloca en una posición tremendamente fundamentalista con respecto a los principios cristianos. Lo segundo, con respecto a la tributación de las iglesias. En realidad las iglesias son constituidas por personas que escriben voluntariamente y son un grupo de personas que forman una comunidad religiosa y que no por estar comunitariamente reunidos tienen la posibilidad de que se les cobre algún impuesto fuera del impuesto que cada uno está desarrollando a nivel personal. Se cobra impuesto por el sueldo, se cobra impuesto muchas veces por el valor de su propia casa, y de que lleguen a su iglesia y quien tenga que pagar la tributación de esa congregación sean las mismas personas. Por lo tanto, ahí hay una mirada también diferente con respecto a esto. Nosotros, en estos momentos, las iglesias cristianas evangélicas, estamos sujetos a una información directa al Servicio de Impuestos Internos,
donde declaramos cuando sobrepasamos un cierto valor de ingreso. Así que por nuestra parte estamos cumpliendo con al menos el hecho de poder estar informando todos nuestros ingresos y egresos. Hay otras congregaciones, otros grupos y otras entidades religiosas que definitivamente están exentas del pago de contribuciones, pero las perspectivas son diferentes. Eso es lo que pudiese responder a Juan. Gracias, gracias, obispo. Le vamos a dar la palabra ahora a el padre Alejandro Fabres. Padre, para que comente los últimos 3 intervenciones. Ya. A ver, aquí hay varios temas que han salido que son muy interesantes. Primero, agradezco a Abelardo este recuerdo que nos hace sobre esta gran apertura de ventanas y puertas que tuvo la Iglesia Católica, que fue el Concilio Vaticano II, que nos ayudó a remozar este pensamiento y que fue fundamental también en el desarrollo después de las conferencias episcopales, y especialmente estos dos grandes documentos que afectaron profundamente a América Latina, como fue Medellín y Puebla. Y efectivamente yo creo que nosotros como estructuras eclesiales, y especialmente como estructura eclesial católica, una de las cosas que a veces, inclusive nosotros mismos como sacerdotes, muchas veces reclamamos que a veces la iglesia es muy buena para llegar a placer. Cuando ya la sociedad está en conversaciones de ciertos temas, nosotros al final llegamos así como para decir, sí, en realidad nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Esto ha pasado con temas tan importantes como ha sido el reconocimiento de la democracia en el mundo, como fue el reconocimiento también de los derechos humanos. Y hoy día pasa también con el reconocimiento de ciertos valores o ciertas situaciones que vive nuestra sociedad. Así que sí, yo estoy de acuerdo y creo que nosotros tenemos que mirar ese despertar. A mí una vez un cura me lo explicó mirando la lectura de la ida al sepulcro de Pedro y Juan. Pedro y Juan, ambos discípulos, corrieron al sepulcro cuando les avisaron que Jesús había resucitado. Juan llegó primero, pero se quedó en la puerta, esperando que llegara Pedro, como un signo de respeto. Él me lo explicaba para darme a entender y me decía él, aquí está la presencia de la Iglesia Pueblo y de la Iglesia Jerarquía. Siempre la Iglesia Pueblo llega primero, pero a veces esperamos a la Iglesia Jerarquía por esos respetos, por esas cosas que a veces son bien entendidas y a veces son mal entendidas. Y tenemos que hacer un caminar, pero lo importante es que lo hagamos en conjunto, como pueblo de Dios. Entonces, y ese es un proceso que se tiene que ir dando. Así que agradezco esto que Abelardo decía justamente, y creo que sí, tenemos que ir caminando, tenemos que ir abriendo pasos, tenemos que ir abriendo sendas para que esto se vaya haciendo cada día más patente y recobremos el valor de este gran documento que es el Concilio Vaticano. Vuelvo a insistir que para nosotros los cristianos católicos nos ayudó mucho y que sin embargo yo creo que hoy día en la iglesia todavía falta mucho que poner en práctica. En cuanto a lo que José decía con respecto a la cultura neoliberal, sí, es lo mismo que yo señalaba anteriormente, que nosotros nos acomodamos al sistema. Nosotros como iglesia, nosotros como estructura nos acomodamos al sistema y yo creo que como sociedad lo hicimos. Entonces hoy día estamos al debe y tenemos que ir reforzando este ámbito, justamente cambiando este paradigma economicista por un paradigma, vuelvo a decir, humanista social, donde el mundo cristiano también pueda hacer su aporte. Y finalmente lo que nos preguntaba Juan con respecto a si este otro personaje es el anticristo, yo no sé si denominarlo el anticristo, me suena muy fuerte, muy brutal, pero sí que es anticristiano dentro de los valores o los conceptos que yo tengo de cristianismo. Sí, comparto lo que dice el pastor, que puede ser una mirada a lo mejor muy anquilosada de un cristianismo retrógrado, como es el caso también de los talibanes en el mundo musulmán, porque ellos tienen una traducción del Corán del siglo XII, del siglo XIII, y en nombre de Alá hacen todas las barbaridades y todas las idioteces que han podido desarrollar hoy día en Afganistán. Con José Antonio Kast, me cuesta pronunciar su nombre, yo creo que nos pasa un poco lo mismo.
Y hay que recordar una cosa que también aparece en la Biblia. No por más que se mencione el nombre del Señor, el Señor, o que se mencione las Escrituras a cada rato, eso nos va a hacer más o menos cristianos. Recordemos que los demonios también conocen las Escrituras. Los demonios en los textos bíblicos también increpan a Dios, pero no por eso han vivido la conversión. A lo mejor lo que a nuestro hermano le falta es conversión. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que le regale en algún momento la conversión y que le transforme el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero en este momento yo no comparto con él sus apreciaciones y creo que es un tema que él va a tener que resolverlo en algún momento. En cuanto a la ley tributaria, para nosotros los católicos es un tema que sí, efectivamente, yo creo que muchos hemos discutido, hemos conversado con respecto a esto, y aquí es un tema que en realidad como entidad eclesial es difícil resolver porque aquí también hay convenios entre el Estado de Chile y el Estado Vaticano, que como Estado también funcionan. Entonces hay grandes estructuras eclesiales, como son las iglesias del centro de Santiago, por ejemplo, que de repente, claro, efectivamente no pagan impuestos porque están por los convenios vaticanos. Pero en general hoy día todas las congregaciones religiosas y todas las pequeñas comunidades cristianas pagamos nuestros impuestos y estamos sometidos, digamos, a las leyes tributarias del país. Y es por eso que también nosotros, como estructuras eclesiales, hoy día nos vemos muy ligados al tema de los informes económicos, los consejos económicos, para mantener ciertos grados de transparencia que creo que hoy día la civilidad nos está pidiendo y que son tremendamente importantes que nosotros, como testimonio cristiano y testimonio evangélico, seamos coherentes en esos ámbitos. Así que creo que eso no sería extrañar que se revisara, se vieran a cabo y que pudiéramos hacer las cosas. Así que, bueno, con esto yo termino y vuelvo a agradecer esta invitación que me hicieron como Izquierda Cristiana de Chile, y creo que tenemos mucho que avanzar, tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que construir, tenemos que animarnos, especialmente en este tiempo de Adviento, recobrar la esperanza y tener presente que el proyecto político y social que Gabriel Boric nos presenta puede que tenga muchas deficiencias, vuelvo a decirlo, puede que tenga muchas cosas que a lo mejor a muchos de nosotros nos deja con ciertas interrogantes, pero que entre el proyecto de Boric y el proyecto del otro personaje, algo se acerca un poco más al Evangelio, este proyecto progresista, este proyecto inclusivo que nos habla Gabriel Boric. Así que démosle para adelante nomás y con todas las fuerzas de la historia. Gracias, Padre Alejandro. Pastor Emiliano, ¿quiere despedir con algunas palabras este encuentro? Bueno, agradecer la invitación, Fernando, de poder tal vez comunicar en la medida de lo posible, del tiempo, lo que estamos, al menos un segmento también importante de la Iglesia Evangélica. No todos están en una línea de apoyo al candidato Kast, sino que también hay otro segmento de hermanos nuestros que están en una línea progresista, por decir algo, un concepto que se maneja y lógicamente diferente, con un evangelio creo que mucho más profundo en la Biblia, cosa de que ojalá podamos también tener nuestro triunfo en las próximas elecciones. Así que esperamos que marchar bien de aquí al próximo 19 de diciembre con la ayuda de Dios también. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Padre Alejandro, Pastor y Obispo Emiliano Soto, por su presencia. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Le agradecemos su presencia. Le queremos contar que el próximo martes vamos a tener un conversatorio en esta misma línea, con la diferencia que va a estar presente una monja católica y una pastora evangélica reflexionando sobre los compromisos cristianos en la coyuntura de las presidenciales. Desde ya están cordialmente invitados. En nombre de la Izquierda Cristiana, un fraterno abrazo para todos y todas, y los invito a que
que activen sus micrófonos porque ya es posible hacerlo, y demos un gran aplauso a nuestros expositores del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Un gran abrazo y hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un abrazo, pastor. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Amigos, Nos vemos. hermanos. Adelante. Gracias, Fernando. Chao. Ya, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.